lunes 3 de noviembre de 2025 y ahora Marbella, en Radio Marbella 107.6 de la frecuencia modulada, también en streaming por televisión y en diferido por la tarde también en Televisión Marbella. Bueno, pues según datos que se han facilitado últimamente, el mes de octubre que terminó ha sido el mes más caluroso en Marbella desde que hay registros. Desde luego que parece que todavía estuviésemos en verano, al final del verano, porque son temperaturas muy altas. Nosotros, sea con temperaturas altas, bajas o altas o agradables o no, aquí estamos para llevar algo referente al mundo de la cultura, de la sociedad, de la actualidad, de aquello que acontece en Marbella. Para que todo esto se pueda ver y escuchar, cuento con Antonio Ortega. Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Un segundo, repite. Sí, que te preguntaba que cómo va la cosa. Bien, aquí de lunes que he puesto la mesa nueva esta y estaba mirando una cosa. Bueno, ¿y cómo va tu faceta de agricultor? Bien, pues mira, ya estamos con la fecha de los aguacates, ¿vale? De los aguacates lisos, ¿vale? Los fuertes, y poquito a poco van saliendo los otros, los variedad hash. Pues muy bien, pues que vaya la cosecha bien, que de eso se trata. Bueno, vamos a empezar ya esta edición de Ahora Marbella. Cuento esta semana, como la semana anterior, con Encarnación Urbano, escritora, decoradora y yo diría que sobre todo lectora empedernida, que no se queda con la superficie, sino que entra a fondo en cualquier obra que cae en sus manos. Bienvenida y buenos días de nuevo, Encarna. Buenos días y encantada de venir. Pues bueno, entiendo que hoy has elegido un libro también de esos que tienen contenido. Uh-huh. ¿Qué libro es? Es El Príncipe Destronado de Miguel Delibes. Lo he elegido porque también tenemos que tener en cuenta, hace poco hubo en televisión, como acordaréis todos, de que una chica se suicidó por los malos tratos que tuvo de sus compañeros, de algunos compañeros. Recibió bullying y decidió suicidarse. Entonces este libro, Miguel Delibes, nos hace ver cómo ve un niño a los demás, cómo puede actuar un niño y cómo quiere defenderse ante los demás. Este libro narra las 24, digamos las 12 horas de un niño, de la vida diaria de un niño. Entonces está desde que se levanta hasta que se acuesta. Y tiene 4 añitos. Y cómo él va tratando de reivindicar su sitio en la familia, y también cuando logra, por ejemplo, dejar de hacer pipí en la cama, él estar continuamente repitiéndoselos a todos los de la familia con mucho orgullo, para ser escuchado. Todo porque el título se define como El Príncipe Destronado, porque hasta hace poco era el más pequeño de la casa. El rey de la casa. El rey de la casa. Pero viene su hermana, más pequeñita, entonces ya el puesto lo pierde, digamos. Y ve cómo la inocencia de ese niño, cómo actúa ese niño para otra vez ser querido o que le demuestren el cariño que le tenían antes. Uh-huh. En ese sentido está muy bien. Vamos a ponerlo un poco en contexto, ¿no? Sí. ¿Quién fue Miguel Delibes? Uh-huh. Bueno, Miguel Delibes nació en Valladolid y estudió en las Carmelitas toda la primaria, luego estudió el bachiller en el colegio de Lourdes, que era de una escuela cristiana. Llegó la guerra civil y se vio obligado a hacerse militar y entró en la Marina. Entró en la Marina y luego ya cursó Derecho en la Universidad de Valladolid. Entonces ya él Derecho y Comercio. Entonces sus miras iban por ahí. Pero fue en el periódico de Norte de Castilla, se dedicó él a hacer caricaturas y todo tipo de cosas, hasta llegar a ser redactor del periódico. Esos son los primeros pasos que dio este señor. Luego ya empezó a escribir
y ganó la cátedra, también ganó la cátedra de Derecho Mercantil. O sea que este hombre llegó a ser catedrático. Yo creo que su lanzamiento se da a conocer la figura de Miguel Delibes y su importancia como escritor a raíz de que con la novela La sombra del ciprés es alargada, sí, gana el premio Nadal. Sí, sí. Ahí es cuando empieza a ser conocido como en el mundo literario. Después tiene una larga trayectoria, no solamente como autor de novelas, sino también de ensayos. Sí, sí. Y relacionado mucho con el mundo de la cacería. Parece que la caza le apasionaba realmente a Miguel Delibes. Y era un cazador preocupado por la naturaleza, por el bienestar de los animales, aunque parezca un contrasentido, y la defensa de la naturaleza. Sí, ahí lo demuestra también en sus libros relacionados con la caza. Libros que escribió, que fueron unos cuantos, y algunos llegó a tener también premios, porque hay un libro que es el premio de... El premio de la crítica lo consigue con Las ratas, con la novela Las ratas, y luego consigue muchos más premios, que entre ellos hay uno que es precisamente que se lo dan el premio nacional de literatura debido al libro Diario de un cazador. Sí, bueno, y además tiene dos de los grandes premios que se dan en España. Príncipe de Asturias, lo recibió también, y el Cervantes, el premio Cervantes. La verdad es que fue el eterno candidato al Nobel. Sí, estuvo candidato, pero no fue nombrado al Nobel. No le dieron el Nobel, lo cual no deja de ser una injusticia. Bueno, ya se sabe que los premios evidentemente unas veces aciertan y otras veces no. Y en este caso Miguel Delibes seguramente se hubiese merecido ese premio. Otra cosa son las adaptaciones cinematográficas de su obra. Fue un autor muy adaptado. Sí, precisamente este libro se hizo la película de Camus, que era La guerra de papá. Creo que es de Antonio Mercero. Ese es de Mercero, sí. El de Camus fue Los santos inocentes, perdón. Exactamente. Y yo creo que la primera adaptación, o de las primeras que se llevó a cabo, fue El camino, que lo hizo Ana Mariscal, aquella actriz y directora Ana Mariscal, importante dentro del desarrollo del cine español y hoy olvidada, como muchas veces ocurre, que se olviden, no sé por qué, gente importante en el mundo de la cultura y están en el olvido absoluto. Bueno, ¿por qué recomendarías tú la lectura de este libro? Este libro se lo recomiendo que lo lean, porque pasa una cosa ahora, será que también el mundo laboral está tan metida la gente debido a que tienen que pagar sus hipotecas y eso. Están las madres que tienen que trabajar y los niños tienen que ir a que los cuiden otras personas. Los abuelos sobre todo, o tienen que llevarlo a guarderías. El niño a estas edades lo gasta todo, pero sin embargo no se le hace a lo mejor el caso debido, sobre todo personas que tienen que estar cerca de ellos para su educación diaria. En el caso pues es la típica familia numerosa y el chico pues está siempre rodeado de la tata, de la cocinera, de la gente que trabajaba en la casa. Y la madre, aunque se vea ama de casa, pero sí descarga toda esa, digamos, responsabilidad en las empleadas del hogar que tiene. Pero ahora, actualmente, ¿qué pasa? Que las mujeres han entrado en el mundo laboral y sin más remedio los niños tienen que ir a estar o bien con los abuelos o bien con extraños. El abuelo todavía aunque dicen que malcría a los niños, es el que está muy pendiente del niño y el que realmente actúa como educador del niño actualmente. Y ese sí lo escucha, normalmente sí lo escucha, porque los niños siempre reclaman al abuelo, bien porque le da sus caprichos, bien porque es escuchado.
En este caso, este niño se ve en esta novela como todo le regañan al niño porque habla de una manera con palabras malsonantes, porque no puede decir esto y lo otro porque va al infierno. Era la época que se le asustaba mucho a los críos con el infierno y se le pegaba en el culete, se le pegaba cuando hacía cualquier cosa incorrecta. Entonces el chico se ve desconcertado porque va a reivindicar diciéndole a la madre que se ha hecho también la niña, se ha hecho caquita en su durmiendo y ella no la habéis regañado y a mí me estáis regañando y yo hoy no me he hecho pipí en la cama. O sea, el chiquillo reivindica constantemente en su mundo de niño lo que está sucediendo. Claro, Encarni, en esta novela otro asunto que está presente es el machismo. Sí, por supuesto. Aquí se ve claramente el padre, cómo trata a la madre y todo delante de los niños, que no se priva. Que el chiquillo es testigo de cosas que el padre le dice a la madre. Y la madre también, cómo contesta al padre, pero sobre todo cómo se ve indefensa ante un marido totalmente machista. Sí, además, ten en cuenta que lleva a la familia manu militari, es militar, sí. E intenta imponer como si estuviese en el cuartel. El hijo mayor tiene que ir a donde le ha dicho él y la madre le dice, pero dile que no, voy a hacer lo que él quiere, ya está, y así me quito problemas. Ese es el hijo mayor que tiene. Y se ve que el chico tiene que ir a donde le ha dicho el padre para ser militar o para entrar en el mundo militar. Otra faceta de Miguel Delibes es que algunas de sus obras, de sus novelas, se transforman también en obras de teatro de gran éxito. Por ejemplo, 5 horas con Mario es una obra de teatro que fue bastante, la hizo Lola Herrera y fue bastante sonada y bastante famosa. Y luego también entran muchas de sus novelas en el cine, como fue la de Los Santos Inocentes, que fue buenísima esa película. O sea, se puede decir que es una buena adaptación. Sobre 5 horas con Mario, yo tengo una anécdota, y es que en 1979 esa obra se representó en el Teatro Cervantes de Málaga. Y yo fui, junto con unos amigos, y se desató una tormenta tremenda, se cortó la luz, corte eléctrico, y ya no volvió hasta la mañana siguiente, con lo cual hubo que desalojar el teatro y no pudimos asistir a la representación, devolvieron las entradas. Bueno, pues curiosamente, con Lola Herrera vi esa obra de teatro, pues yo diría que 32 años después, cuando se representó en el Teatro Ciudad de Marbella. Curioso. Estaba predestinado a ver 5 horas con Mario, que la intérprete ya pues había variado también bastante en ese intervalo temporal. Bueno, tiene una novela que se llama La hoja roja, no sé si la has leído. No, esa todavía no. Donde trata el tema de la vejez. Algo que a él le preocupaba mucho siempre, en más de una obra. Hoy se hablaría de edadismo, esa discriminación por razón de edad, pero ya lo pone de manifiesto. Miguel Delibes era un poco adelantado a su tiempo. Sí. En esta obra, desde luego, a mí me ha sorprendido que es una obra que está hecha en el 1973 y, sin embargo, cómo se mete él en el papel de un niño de 4 años, porque tú, mientras que vas leyendo la obra, no visualizas que está escrita por alguien, sino estás escuchando al niño. O sea, tenía esa habilidad de cómo se mete en el personaje y un personaje tan difícil como puede ser un niño de 4 años. Entonces, eso sí me ha sorprendido mucho de esta obra. Y a lo que me refiero por qué elegí esta obra es porque debemos de escuchar de vez en cuando los niños lo que dicen algunas veces. Muchas veces podrán ser caprichos, muchas veces será llamar la atención, pero otras veces puede estar pasando algo al niño, como puede ser esta niña que estaría con el complejo de que sus compañeras le estuvieran haciendo bullying, y esta niña estuvo un momento, dijo algo o hizo algo, pero no se percataron de qué es lo que estaba sufriendo, tanto por parte de la familia a lo mejor o por parte de los profesores. Se decía que los borrachos y los niños dicen la verdad.
No sé yo si eso es así o no, pero tú has dicho algo, yo creo, importante, escuchar a los niños. Escuchar a los niños, exacto. Darle su protagonismo. O por lo menos su sitio, el sitio que le corresponde. No coger, habla cualquier, el niño se le escapa cualquier taco. La madre sí era más comprensiva, la madre dice, en algún sitio lo ha escuchado. En algún sitio lo ha escuchado. Él se llevaba la reprimenda porque había dicho un taco o se le asustaba con el infierno, que eso era una de las formas que había antes de educar, el miedo. Meter el miedo a los niños para que se callen, para que se duerman, para que coman. Eso era una de la educación que había antes, que no era mala educación tampoco, pero había muchos matices que se abandonaban. La madre se ve que es una madre que se siente, digamos, abandonada por el marido, despreciada por el marido viene a casa como el rey de la casa, él sí se siente el rey de la casa, y ya los niños tienen que ser educados por la madre o por las personas que están allí. Él ya no entra en esa educación, digamos, directa. Podrá entrar en otras, porque él se ve ya que ya es el que ha pagado los colegios, el que ha pagado a los sirvientes y ya ha cumplido su trabajo ahí. Miguel Delibes fue un gran periodista, sí, que durante años ocupó el cargo de director del Norte de Castilla, que era el principal periódico de la zona. Y realizó una labor espléndida en ese sentido también, que queda reflejado en unos cuantos volúmenes que él publicó de artículos periodísticos. Es otra faceta. Y su vida familiar muy importante. Sí, una vida familiar, tiene 7 hijos y él se ve que tuvo una unión muy buena con su señora. O sea, se vio que se llevaba, era un matrimonio bien avenido. De hecho, cuando muere ella, que muere en el 74, él parece que entra en una gran depresión. Y entonces abandona muchas actividades y se encierra mucho en sí mismo. Lo que demuestra que pudo echarla mucho de menos y lo que ese matrimonio, 7 hijos, ellos llevaron a capa esa educación y llevaron esa unión en la familia. Era un hombre que se veía familiar. Un hombre además muy preocupado por todo lo que era la naturaleza, sí, las tradiciones, las costumbres. Incluso en su momento hubo un sector que le criticaba, que estaba en contra del progreso. Parece ser que evidentemente no estaba en contra del progreso, sino del progreso desaforado e irrespetuoso con la naturaleza y con el medio ambiente. Exactamente. De hecho, él también estaba, digamos, también un poco por la libertad. Él va a Chile, estuvo en Chile, de ahí sale a escritos y novelas del viaje ese que hizo. Era un hombre que iba con los tiempos viendo lo que era lo importante que podía ir viendo el respeto y la libertad, poco a poco. Lo que pasa que ya, claro, cuando muere en el 2010, llegó a ser doctor honoris causa también, fue nombrado, y luego ya se dedicó él a la literatura, pero el bache ese de su mujer sí se notó y sí se agudizó mucho en su vida. Luego lo iría superando y todo eso, y tuvimos ese bache ahí. Estuvo sin escribir o estuvo escribiendo menos con la melancolía que pasó. Desde luego que creó una serie de personajes como Daniel el Mochuelo, que forma parte de la iconografía de la literatura española, o como el Azarías de los Santos Inocentes. En fin, son, digamos... En esa novela, y esa película la refleja muy bien, cómo mira al débil. Claro. Cómo mira al débil. O sea, esa sensibilidad que tiene él ahí es fantástica. Sabía muy bien meterse en el personaje en sus personajes, de sus novelas. Sabía muy bien retratarlos. Le preocupaba mucho hacer una denuncia de las carencias que, concretamente en España, tenía el tema de la justicia social. Sí, sí, exactamente. Porque, bueno, Los Santos Inocentes se ambienta en Extremadura, en La Raya, la frontera con Portugal. Con Portugal. Pero, bueno, se podía extender esa situación a otros lugares de España, por ejemplo, Andalucía.
Sí, en cualquier sitio donde hubiera terratenientes o donde hubiera trabajadores del campo. Entonces, ahí en esa película él demuestra una gran sensibilidad y se congratula muchísimo con las personas débiles, con el débil. El personaje que tiene ahí el que parecía tonto, el que parecía como estaba él con sus animales, con las palomas, y el señorito, el precio que paga. Claro. O sea, que ahí él, en ese momento, en esa parte, digamos, es como hace una reivindicación a las personas que son, por ser débiles o por no tener el estatus que tienen otras, son de alguna manera maltratadas, hasta que ya da el grito. O sea, ese hombre, al no tener su lucidez perfecta, porque era un hombre que estaba como atontado, cómo defiende él, se revela, y cómo defiende el que le mataran a ese animal. Y ahí es donde refleja él cómo se tiene que de alguna manera ir relevando o revelándose los más débiles. Los oprimidos. Exactamente. Bueno, tú has elegido este libro de Miguel Delibes, El Príncipe Destronado, pero aparte de que recomendamos dame 3 títulos más del autor que tú recomendarías, que tú consideras que son los principales. Precisamente yo recomendaría lo de Los Santos Inocentes, que es importante que lo sepa la gente, que se llegue no solo con la película, que lean el libro, ¿de acuerdo? El Hereje también es otro libro importante de él. Yo diría que es el último, no sé si es la última novela, pero desde luego la última que tuvo gran repercusión y que fue premiada además y reconocida, ¿no? Ambientada en la época de los autos de fe de Felipe II, y además se trata muy bien también la industria castellana en aquel momento, que era la lana. La lana, exactamente. Y la parte de Castilla tenía la industria de la lana era bastante significativa, porque ahí había mucho ganado lanar, los borregos, estaban todo el ganado lanar, y ahí sacaron una industria que también se refleja mucho en la época aquella, también de aquel tiempo y de la Edad Media, cómo vivían de esa industria. Efectivamente. Tanto en España como en otros países, que también lo refleja el libro de la... Hay un libro que también es una maravilla, que ya también a ver si algún día hablamos de él, que es del tiempo de las catedrales, que también nombra la industria que había en los pueblos, y mientan también la parte de Castilla. Son los pilares de la tierra. Los pilares de la tierra. De Ken Follett, efectivamente, la historia de la construcción de una catedral. Sí, sí. Una novela que fue un bestseller, pero que realmente tiene calidad muy literaria rica. También. Una gran novela. Y habla precisamente de esas industrias. Bueno, Encarni, gracias por haber venido. Vale, muchas gracias. La semana que viene te doy descanso. Sí. El próximo lunes. Y al siguiente, si todo va bien, sí, estarás aquí de nuevo con otro libro. Dale, gracias por haber venido. Muchas gracias. Continuamos en Ahora Marbella, Marbella Radio 107.6 de la frecuencia modulada, también en streaming, en televisión y en diferido por la tarde en Televisión Marbella. Bueno, pues nos gusta también hablar de cine. Dejamos esa música que tenemos ahí, la dejamos y pasamos a hablar de cine con nuestro especialista en el tema, que es Carlos Montes, el panadero peliculero. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Paco. ¿Por qué no te veo? Bueno, pues no escucho en este momento a Carlos. Es que no te veo. Yo te escucho perfectamente, pero no te veo. No. Carlos, tenemos algún problema de sonido. Estoy oyendo publicidad de fondo, pero no te escucho a ti, aunque veo que estás a pie de obra. Sí, yo estoy aquí a pie del cañón, pero pues ahora ya, yo te escucho a ti perfectamente, pero no te veo.
No, pues yo sí te escucho ahora, en este momento. Bueno, Carlos, vamos a intentar poder hablar de cine lo mejor posible. Vamos a ver, ¿qué película has elegido hoy? Hoy he elegido una que es de mis 50 preferidas. Eh, Se llama Cinema Paradiso. Bueno, eso es un clásico, yo creo que esa película creo que es preferida de cualquier persona aficionada al cine. Sí, bueno, y sobre todo los que han manejado en la cabina las películas y han tenido una historia de amor en la cabina y han tenido peligros que le han pegado fuego a las películas y han tenido mm, la mar de cosas que han ocurrido durante la proyección de la película, ¿no? Pues sí. Antonio, bájame un poquito el retorno de Carlos. Yo me estoy escuchando, estoy hablando y me estoy escuchando yo mismo, Bueno, ahora estamos mejor. Tú sabes pero no que te veo, a ti no te veo. se dice habitualmente que estas son las cosas del directo. Pues efectivamente así son las cosas del directo. Sí. Bueno, la película Cinema Paradiso es una especie de canto romántico a la grandeza del cine de Giuseppe Tornatore. ¿Por qué crees tú que hace este director ese elogio del cine? Bueno, yo creo que él, él empezó en el cine haciendo una serie para la televisión y después pues se le ocurre este homenaje tan precioso que hace al cine, ¿no? Porque ten en cuenta que aquí es que aquí ocurre de todo. Coge un pueblecito de Sicilia donde el cine era el único entretenimiento que tenían en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, el único entretenimiento que tenían la gente del pueblo era el cine. Y ahí es donde los niños pateaban cuando los indios iban detrás o sea, el tipo de caballería iba detrás de los indios, pateaban y chillaban, o las grandes escenas del cine italiano de la época que se veían en la pantalla del cine y cómo en los dramas se veían el público llorando, o sea, y luego la historia de amor que hay del niño, que es Totó, que se llama Totó en la película, es el niño que está enamorado desde que fue la primera vez al cine y vio cómo el haz de luz de que salía precisamente por la boca de un león, salía a la pantalla y él imaginaba que aquello era magia. Y efectivamente el niño hasta que no consigue meterse dentro de la cabina con el proyeccionista que en principio lo quería, le hace de todo para echarlo de la cabina, porque como era muy pequeñito, vaya a hacer cosas que lo coja la máquina y lo vaya a pagar cualquier cosa. Pero el niño era muy listo. Y tengo que decir que el niño me robó a mí el papel, porque yo las diabluras que hacía este niño en la película, las hacía yo también. Yo iba a la basura del cine África y cogía los recortes de las películas y las veía como él, las veía como se ve en la película, que había 10 horas forastero, porque no sé qué, no sé cuánto, ¡pum! Y le pegaba un tiro, cogía el trozo de película y lo tiraba al suelo. Yo lo pegaba en el cinecín y lo proyectaba y lo veía con la bombillita. O sea, recuerdo de niño que tiene uno que cuando ves esta película, pues dice, joder, es que el niño me ha robado el papel. Y después hay la historia de amor que tiene cuando ya el chico ya es mayorcito, que tiene unos 15 o 16 años, con una chica que llega al pueblo y se enamora de ella. Yo recomiendo a los que nos estén escuchando y viendo que vean la película, el montaje del director, porque en la primera versión que hace el director, porque le aconseja tu amigo, el director de Cannes, le dice, quítale 20 minutos a la película, y le quita 20 minutos a la película y gana el Festival de Cannes, el Globo de Oro, el Oscar a la película extranjera, el BAFTA de Inglaterra. O sea,
gana todos los premios ese año, pero después él se da cuenta de que, hombre, ha dejado un personaje fuera de la película y hace un montaje con un personaje que él, cuando él llega al entierro del proyeccionista de la película, ve a una niña que es clavada a la que él estaba enamorado. Y entonces busca su casa, la sigue y ve que la madre está ahí. Bueno, él vuelve a ver a la madre, que era la niña de pequeña que había estado él, porque él se hace un director muy famoso. Y entonces no volvió a su ciudad hasta que consiguió ser ya muy mayor, porque el proyeccionista le dijo, dice, no vuelvan más a este pueblo. Y no volvió más hasta que murió. Y entonces este personaje, que es la niña de mayor, que tiene una hija que es la que él persigue, y la vuelve a ver y vuelve a hablar con ella, ese en la primera versión de la película está desaparecida. Y es una pena, porque es una actriz que está dentro de la película, que para vanagloriarse de ella no está en la película que gana todos los premios, está en el montaje del director. Pero bueno, yo recomiendo que se vean la versión del montaje del director, porque ahí es donde está la película completa. Una secuencia que yo diría que es memorable de la película es cuando gira el proyector y el cine sale de su sala habitual y se proyecta sobre la fachada de los edificios de la plaza donde el público está esperando la proyección. Esta es una de las que te he mandado, porque es que estos son momentos cinematográficos para guardártelo en la memoria hasta que te mueras. Porque claro, era una película muy famosa, de un cómico italiano muy famoso. Entonces, la mitad del pueblo se queda fuera de la función. Y Alfredo, no podemos ver la película, Alfredo. Y Alfredo decía por la ventana de la cabina, decía, ¿y qué quiere que yo haga? Y le dice al niño, ¿le hacemos un regalo? Dice, sí, Alfredo. Y entonces Alfredo hace magia, empieza a menear las ventanillas de proyección, y la imagen va andando por toda la habitación de la proyección hasta que sale fuera a una fachada. Y la gente protestando otra vez, ¡Alfredo, que no se oye! Y decía Alfredo al niño, y dice, ¿le hacemos otro regalo? Y dice, sí, Alfredo. Y coge un altavoz pequeñito y lo pone en la ventana y ya pueden ver y escuchar la película. Es que este es un momento que queda en la memoria del que está viendo la película para los restos. Porque tiene otros momentos, la película tiene otros momentos, pero ese desde luego queda para los restos. Además, se muestra a las personas que quieran saber un poquito de la historia del cine el peligro que tenía el celuloide de incendiarse. Claro, porque ten en cuenta que ahí en la película se ve cómo se incendia y cómo el Alfredo pierde la vista por el incendio, porque las películas antiguamente eran de acetato, me parece a mí que era el acetato, que eso ardía como la tea, vamos. Después ya, más moderno, ya hicieron un plástico más resistente al fuego, que lo que hacía era arrugarse, pero no se incendiaba. No le dejamos en esta película la música. Bueno, la música de Ennio Morricone, yo creo que Ennio Morricone, la mejor banda sonora que ha hecho, cuando decimos la mejor banda sonora que ha hecho, es la más pegada a la película. Yo creo que hasta que llegó su hora, de Sergio Leone. Pero aquí, desde luego, también sobre el resto. La música de esta película es maravillosa, porque es en todas las partituras, en todas las partes de la película. Porque no es que diga que el tema principal es muy bonito y lo demás. No. Aquí todos los temas que entran dentro de la película son maravillosos. Porque es que te pones el disco
y dice tú, es que estoy viendo la película. Estás viendo la película mientras que estás escuchando el disco. Es una maravilla. Fíjate tú que Giuseppe Tornatore, el director de esta película, le dirige a Ennio Morricone el documental sobre él. O sea, porque Giuseppe Tornatore tiene unas 20 películas por ahí, no tiene más. Entre ellas tiene verdaderas joyas como Malena, La Mejor Oferta o Bahía. Bahía es precisamente como se llama el pueblo de él, que es un homenaje que le hace él a su niñez, a la niñez suya del pueblo. Y Giuseppe Tornatore, desde luego, hace el homenaje bueno, que es maravilloso el documental que le hace a Ennio Morricone, e incluso entra a dar su opinión sobre el cine de Sergio Leone en el documental de Sergio Leone. ¿Qué acogida tuvo esta película por parte del público y de la crítica? Bueno, la crítica fue unánime, con todos los premios que le dieron, fue unánime, porque es que nadie había retratado, habían hecho películas con momentitos de la película en una cabina de cine o en un local de cine o dentro del cine o en la cola del cine como Woody Allen, pero una película toda dedicada, el argumento a lo que pasaba en un pueblo dentro de una sala de cine, la sala que le rodeaba, porque bueno, no olvidemos el loco de la película, el loco del pueblo. Esta plaza es mía, dando vueltas en la plaza, echando otro mundo de la plaza, esta plaza es mía. O sea, hay una serie de personajes, o el que se iba al cine a dormir, que se quedaba boca arriba con la boca abierta y le metían hasta cucarachas en la boca. O sea, tiene unos personajes maravillosos. Además, y yo creo que la crítica fue totalmente unánime con esta película, igual que en todos los festivales que fue proyectada. Además, este recurso de introducir la sala de cine como un personaje prácticamente, porque hay muchas películas del cine dentro del cine, pero la sala de proyección como protagonista no hay tantas. Y a mí me recuerda una película española de Berlanga, Calabuch, donde también se juega también con eso. En esa también, ¿cómo se llamaba el trompetista que iba a hacer un alijo de droga? Sí. Y deja al viejo, al científico. Al científico nuclear. Que se había refugiado en el pueblo, no me acuerdo cómo se llamaba, lo dejan en la cabina de proyección y empezaba a manejar y empezaba la gente a chillar. Eso es muy curioso también. Bueno, este Cinema Paradiso, nuestra audiencia, quienes nos estén viendo y escuchando en este momento y quieran ver la película, ¿dónde pueden encontrarla? Bueno, está en Filming, está en Movistar, y está gratis en YouTube, enterita. Pues, pero ya digo que el que pueda buscar el montaje del director va a salir más satisfecho que viendo la versión normal. Es una joya de película, pero el montaje del director es que hay un personaje que la han quitado, que son 18 minutos de película, me parece, que la han quitado. Y luego el director la ha metido dentro de la película, que está así es como está la película entera. Seguramente esta película será de las que en algún momento se reestrene y se vuelva a poder ver en pantalla. En algún cine. En algún cine. Yo pienso que sí. Pues no me extrañaría nada. Bueno, Carlos, veo que tienes el uniforme de trabajo. No te escucho, Paco. Que digo que tienes el uniforme de trabajo con tu gorro preparado. Sí, hombre, es que estoy en mi casa abajo y estoy yo para arriba para conectar contigo. Lo digo porque el obrador estará funcionando ya mismo, ¿no? Bueno, el obrador está funcionando desde las 6 de la mañana que yo me levanto. Y yo no paro, entro, salgo y así estoy. Pues nada, quien quiera que te visite en la cafetería Gaspar, en el Puente Málaga. Aquí estamos. Ahí hay buen café, buenos pasteles, lo que se quiera. Bueno, muy bueno todo. Y el que quiera alguna recomendación cinematográfica también se la doy. Pues gracias, Carlos. Ve pensando en una película de la próxima semana. Venga, muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Seguimos. Está con
conexión mediante videollamada con Carmina Mata. Carmina, nuevamente buenos días. ¿Me escuchas ahora? Buenos días. Ahora Bueno, vamos a intentar retomar la conversación. Tú estabas hablando de un potaje de calabaza y yo te preguntaba que si es un plato económico. el plato de la calabaza es muy económico, es riquísimo. La calabaza tiene un precio asequible, las legumbres y la verdad es que es nutritivo y además muy agradable. Las personas que lo han probado, mi amiga dice, lo hago casi toda la semana. Claro, antiguamente se esperaba la llegada de la temporada para los diferentes frutos, pero hoy día hay de todo durante todo el año. Eso distorsiona Sí, un poquito la gastronomía también, ¿no? es cierto que tenemos todo el año, pero ahora está en su momento más idóneo, está más rico, está más asequible el precio porque hay mucha oferta y tenemos que aprovechar de los frutos de temporada, aunque la calabaza se conserva todo el año, pero ahora es el momento de la recolección. Bueno, y en esta época, ¿cuáles son los postres idóneos y que digamos, bueno, estamos tomando postres de Marbella, marbelleros? Bueno, tú sabes que el membrillo también se ha comido mucho aquí en compota. A mí me encanta la compota, yo empiezo ya mismo a hacer compota y también en carne de membrillo. Lo que pasa es que la compota se puede adaptar más a tus necesidades en cuanto al azúcar. Y el membrillo, la carne de membrillo tiene que tener una proporción de 100% para que se conserve largo tiempo. Entonces, la compota de membrillo aquí se ha comido muchísimo. Tú sabes, las castañas asadas, las batatas tanto en polvo de batata para rellenar luego los borrachuelos, que tenemos que continuar ya mismo con los dulces de Navidad, y las compotas de batata también, la batata asada, las castañas asadas, y algo que tengo muy buen recuerdo, que me gusta muchísimo, es que esta es la temporada de poner los higos secos en cerete, se Ujú. conservan. Para La hacer de- despensa es muy abundante de otoño. bueno, y Carmina, yo recuerdo el pan de higo, ¿no? Oh, riquísimo. También tengo la receta en el libro. No es difícil para nada de elaborar, solamente es moler los higos. Higo primero se ponen un poquito a macerar con aguardiente y después se muelen y se le añade matalaúga, un poquito de ralladura de naranja, almendras machacadas, ya a gusto de cada persona. Después se pone en un molde, se presiona y ya se pueden, cuando están secos, se pueden conservar pues también mucho tiempo. El pan de higo es una exquisitez, aparte es calórico para el tiempo que se avecina y muy nutritivo. Bueno, tú has mencionado la Navidad. Ya mismo estarán las ciudades inaugurando las iluminaciones navideñas, casi compitiendo como si fuese un partido de fútbol, a ver quién lo pone antes y tal. Pero bueno, al margen de eso, hay una gastronomía típica o asociada a la Navidad. En Marbella, ¿cuáles serían los platos de Navidad al margen de los que hoy día consumimos? ¿Qué era lo tradicional en Marbella en Navidad? En Marbella, en Navidad tradicional era la carne. Tú sabes que en Marbella se comía todos los días pescado y la carne era para las grandes ocasiones, para las fiestas. Entonces, en noviembre se hacía la matanza del cerdo y luego se utilizaba la carne, o bien se había salado o se había puesto en aceite, y también pues pollo, pavo, gallina. La carne era la comida de la Navidad. Aparte de los dulces, que tú sabes que tenemos una dulcería en Marbella muy buena y que yo animo, por favor, que se continúe haciendo. Que no se olvide que en cada casa hay que hacer los rosquitos, los borrachuelos, los mantecados de aceite, todos nuestros postres, nuestros dulces navideños. Bueno, los roscos, los de huevo y los de aceite Sí, son dos diferentes, ¿no? en Navidad siempre han sido los roscos de vino al horno.
Esos han sido los típicos de Navidad, que todavía sé de muchas familias que lo hacen. Yo en casa lo tengo implantado, que llegando mediados de diciembre, aquí toda la familia tiene que colaborar, hasta el más pequeño. Tiene que hacer rosco y aprender. Lo estoy inculcando para que no se olvide, porque ahora hay poco tiempo de cocinar y la gente va olvidando las cositas más que toman más tiempo, y no, hay que mantener la tradición de nuestros borrachuelos, nuestros roscos de vino y nuestros mantecados de aceite. Bueno, Carmina, hacerte una visita a ti a lo largo del año es siempre una tentación, pero cuando llega esta fecha es mucho más, porque tú eres una maestra a la hora no solamente de recopilar estos datos históricos, sino de llevarlo a la práctica. Bueno, muchas gracias. Tú ya sabes que estás invitado siempre que quieras, que esta es tu casa. Yo me gusta la cocina. Para mí no es un esfuerzo, no es un martirio como para algunas personas. Es que me cuesta. No, yo la disfruto desde que empiezo a cocinar hasta que nos ponemos en la mesa, y luego disfrutamos también de la sobremesa, que no se olvide nada. Y sí, yo mantengo la tradición porque, bueno, es parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Si lo olvidamos, pues estamos perdidos. Y la familia, mis hijas también le encanta y lo llevan a cabo. Ellas también hacen sus dulces de Navidad y yo creo que están aprendiendo buen ritmo. Tú y tus hijas cocináis y Juan Miguel se los come. Juan Miguel, sí, él todo lo que yo hago, todo le gusta. Tenemos mermelada para todo el año de naranja y él disfruta la mermelada. Digo, tú eres el que más la disfruta. Y además los dulces también, con moderación, pero los dulces de Navidad todos los días tenemos que comer algo. De lo que hacemos en casa, por supuesto. Has mencionado los roscos, pero yo diría que también están los pestiños, ¿no? ¿O no? Sí, riquísimo. Sí, los pestiños fritos, riquísimos. Toda la dulcería de Navidad es muy buena, y en Marbella tenemos tradición, que no se pierda. Eso es lo importante. Actualmente, que yo creo que hornos de leña no deben existir, o muy pocos, echamos mano de otro tipo de hornos eléctricos y demás. ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo con un horno de leña y un horno eléctrico? Pues sí, hay diferencia. Yo diría que desde el sabor hasta la cocción es diferente. Nosotros teníamos el horno de leña enorme de pan de mi abuelo, pero empezó a derrumbarse hasta que hubo que echarlo abajo. Y ahora pues tengo el horno eléctrico. La cocción es un poquito difícil, hay que cogerle el punto, porque la elaboración de la masa no es difícil. Tiene los ingredientes, tiene las cantidades y no es difícil, pero luego la cocción tiene que darle el punto adecuado. Si se pasa mucho en el horno, pierde sabor. Si no se hace suficiente, quedan crudos por el centro. Entonces, probando. Se saca uno porque no hay problema en abrir el horno, se abre el horno, se mira si hay algún rosco que esté hecho. Yo los de la esquina que se hacen antes los retiro antes. Es un poquito laborioso, pero a mí no me cuesta. Yo lo hago con mucho gusto. Para la redacción de tu libro de Cocina Popular de Marbella, ¿cuáles fueron tus fuentes fundamentales? Pues mira, mi fuente fue la familia, algunas amistades. Mi abuela le gustaba muchísimo la cocina, ella también le dedicaba mucho tiempo. Mi madre tuvo un bar 15 años, también le gustaba la cocina, trabajó muchísimo. Y tenía una tía, abuela, que había sido cocinera en Málaga. Ella aportó mucho de los guisos, estofados que yo tengo en el libro, era su forma de hacerlo. Y después personas de Marbella conocidas que también me dieron sus recetas. Estamos pensando en la posibilidad de que haya un... ¿Cómo? Sí. ¿Qué decías, Carmina? No, que la cocina es auténtica marbellera, porque las fuentes son de personas de Marbella. No, te estaba diciendo que habría posibilidad de un segundo libro con más recetas, o las recetas de Marbella se agotaron ahí. Bueno, Paco, yo he publicado una segunda edición. Ya. Con unas 6 o 7 recetas que se me quedaron atrás,
por motivos económicos, porque tenía yo un presupuesto cerrado y se quedaron fuera. Y esta vez pues la he publicado porque no quiero que se quede nada atrás. Y aquí está. He tenido la osadía, porque eso es una osadía, de hacer una receta elaborada por mí para conmemorar a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, Qué y otra interesante. para conmemorar a nuestro patrón San Bernabé. Yo quisiera que, como en muchas ciudades, en Marbella hubiera un dulce específico para el día de San Bernabé y para el día de la Virgen del Carmen. Lo hay para el Día de Reyes, lo hay para cualquier ocasión y no hay para nuestros patrones. Eso me da pena. Y lo he intentado, lo he comentado y no he tenido éxito. Así que desde aquí, tú que me das la oportunidad, pues hago otra vez la llamada. Pues a mí me Que hay- parece excelente. ¿Tú tienes hecho ya esa receta? Yo tengo hechas las recetas, que son muy primitivas, muy sencillas, pero aquí hay magníficos pasteleros. Cada uno puede sacar su versión y pueden aportar y cada uno puede en su pastelería presentarlo. El que tenga más aceptación, pues ese se queda como un dulce representativo de nuestros patrones. Bueno, lo mismo, Carmina, hay que buscar alguna estrella Michelin, porque ya se sabe que en este país todo aquello que lo toca una estrella Michelin, por muy plebeya que sea esa cocina, pasa a ser alta cocina, ¿o no? Ya. Aquí en Marbella hay muy buenos pasteleros. Y yo he tocado alguna resorte, pero nadie se ha animado a una cosa tan sencilla, porque se puede hacer un pan el día de San Bernabé, pues el pan de San Bernabé, el pan santo de San Bernabé, o se puede hacer un dulce, una torta, un bizcocho, algo, y seguro que tiene muchísimo éxito. Pues me Yo no parece sé una por qué, excelente idea, lo has lanzado, vamos a ver si hay alguien que lo toma, y sería estupendo tener un postre, un dulce especial para San Bernabé, para la Virgen del Carmen, podríamos tener para San Pedro de Alcántara también, en fin, los tres claro, patrones que tiene este término municipal. claro que sí. Bueno, pues me Ahí, parece ahí excelente. está otra vez mi reivindicación, que ya lo he dicho muchas veces, pero no tengo éxito. ¿Cuál es el dulce típico de Marbella de Reyes? El de Reyes, pues mira, nosotros el desayuno que hacemos de Reyes es el roscón, que ahora se pone el roscón en la mesa, pero siempre tenemos los buñuelos. Ese día se han hecho siempre en la casa buñuelos. Entonces tenemos el roscón y tenemos los buñuelos. A veces hago un pan trenzado muy bueno con fruta, que ese ya es idea mía. Y la mesa de Reyes es una mesa, como el día 1 de enero, una mesa muy completa, muy bonita y muy familiar. Carmina, ¿qué pastelerías recuerdas tú de tu infancia y tu juventud en Marbella? O como se Yo decía la en Marbella, pastelería confiterías, ¿no? que recuerdo con tantísimo cariño es la de Félix Cámara, que tú lo has conocido en la Claro, Plaza de los Naranjos. ¿Te acuerdas de Félix claro Cámara? que me acuerdo. Tenía la española, la La pastelería La española. Española. Eso lo añoro muchísimo, muchísimo. Y recuerdo que nuestra última parada, cuando iba yo de pequeña con mis padres a pasear, era allí en la pastelería de Félix Cámara y cogíamos un dulce, otro, porque todo lo que tenía era riquísimo con productos naturales. Un Nada merengue, de... la maceta de merengue, que estaba Oh, excelente. la maceta, la pringada, los palitos, bueno, las tapias, todo era riquísimo porque todo tenía producto, era el huevo, era la mantequilla o el aceite, eran todos productos naturales. ¿Y alguna otra? Otra pastelería que yo recuerde con tanto cariño como esa, no, no, ahora hay muchas y todas buenas. Pero la de mi infancia era la de Félix Cámara. ¿Qué menú has preparado para hoy? Pues mira, hoy el plato que más le gusta a Juan Miguel, un gazpachuelo de patata y coliflor. Ese es Hombre, el plato que más le gusta, él lo disfruta. que además Y esa faceta de esa modalidad del gazpachuelo la has promocionado tú también a través de internet.
Sí, sí, me encanta a mí y le encanta a Juan Miguel. Entonces, y después, como tengo a mi nieto, pues unos filetitos de pollo empanado para que tenga, que cada uno tenga su gusto cumplido. Pues muy bien. Carmina, te agradezco mucho que hayas participado. Creo que es la primera vez que tú intervienes en algún sitio mediante una videoconferencia. Es la primera vez. Sí, sí, cierto. Yo te lo agradezco muchísimo de que te acuerdes de mí y hasta cuando tú quieras, por supuesto. Pues nada, ya te llamaré en otro momento y hablaremos, cuando se vaya acercando la Navidad, hablaremos otro día ya específicamente sobre posibles menús para celebrar las fiestas. Ah, estupendo. Tengo algunas recetitas muy interesantes. Muy bien, pues ya quedamos un poquito más adelante. Gracias y un abrazo fuerte. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido como siempre un placer hablar con Carmina. Ella sabe mucho de cocina marbellera, son nuestras raíces y hay que fomentarlas y recuperarlas, incluso algunas de esas recetas que prácticamente se han perdido. Nos gusta vivir intensamente la mañana con visitas en este programa, Ahora Marbella, personas que tienen cosas que contar importantes. Esta mañana hemos hablado de literatura y nos gusta también hacerlo frecuentemente de música. Pues eso es lo que vamos a hacer ahora, hablar con nuestra próxima invitada de música. Ella es presidenta de la Asociación Amigos de la Música, una longeva asociación en Marbella que ya ha inaugurado la edición o la temporada 56, más de medio siglo en vanguardia de la música en Marbella. Yolanda Galera, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Acércate un poquito más al micrófono. Me encanta estar aquí contigo otra vez porque siempre es un placer. Bueno, decía yo que más de medio siglo, ¿dónde está el secreto de esa longevidad? Pues yo creo que el secreto está en que los socios siguen apoyando, muchas personas nuevas que entran, que somos también una asociación ya con un prestigio, creo yo, porque ya nos avalan, como tú bien has dicho al principio, 56 años, y un presidente, bueno, dos que ha habido muy importantes, como fue el primero Arthur Rubinstein y ahora Plácido Domingo, y creo que es aportar también, porque hay muchas cosas en Marbella, y antes estábamos solos, que ya lo he dicho varias veces, ahora no, aportar nuestro granito de arena cultural y con la música. Y claro, los años siempre pesan, ¿no?, en una asociación y ya tienes un estatus, tienes unos socios, algunos que están desde el principio, está entrando gente nueva, eso es agradable y además siempre hay un baremo de gente de una cierta edad, pero también ya va entrando gente un poco más de mediana edad y joven, y eso también es el futuro y es agradable. Claro, algo que tú has destacado siempre y que yo creo que es importante es el escenario, el lugar donde esos conciertos se han programado a lo largo de los años, ¿no? Sí, hemos tenido varios, pero el Don Pepe yo creo que es el que más longevo ha sido, ¿no? Hemos tenido el Fuerte, que estábamos muy bien, el Don Carlos así de vez en cuando era porque era una sala enorme, hemos tenido también el Hotel Plaza, que ahora ya no se llama Hotel Plaza, también que era una sala estupenda. Hemos tenido varios sitios, hemos estado incluso en la iglesia de la Virgen Madre. Hemos sido un poco itinerantes, pero ya estamos desde hace unos años, que ya estuvimos al principio en el Don Pepe y la verdad, pues encantados. Y ahora pues tenemos la oportunidad de estar en otro hotel fantástico con una familia maravillosa que son la familia Parra, verdad que es el Oval, que está, como dijéramos, recién estrenado y tiene unos espacios muy bonitos también y ahí vamos a estar muy a gusto. De hecho, ya el primero que di la otra vez con Olivier Auberti, que era un pianista belga que vino hace 3 años con una violinista, esta vez vino solo, que costó bastante el piano porque, claro, no pudimos subir a la 4ª planta, no podía subir el piano hasta arriba, nos tuvimos que quedar en la primera, pero nos facilitaron una sala muy bien, muy adecuada, y vamos a tener este próximo pues también en el Hotel Oval, que es una orquesta de cámara, Camerata, de Málaga, es un ensamble que además empezó con nosotros y acaba con nosotros porque se deshace la Camerata, porque el director va a hacer otras cosas y otros proyectos, que ya ha tenido bastantes premios
Santi Otero, y en Estrasburgo y en París, y va a hacer otra cosa. Entonces se despide con nosotros y va a ser el día 11, o sea, dentro de 2 miércoles, en el Hotel Oval. Y estaremos en la 4ª planta porque ya no hay piano. Tuvieron que subirlo por la escalera, que fue un poco problemático, pero se logró gracias a Robo Pianos y a lo que ayudaron también del Hotel Oval. El Hotel Oval tiene además un añadido que yo diría que es que está en pleno centro de Marbella. Sí, eso sí, está fenomenal, con un parking enfrente estupendo. Y está en el centro de Marbella. Hombre, es un poco más pequeño que la sala que el Don Pepe, pero la parte de arriba pues tiene bastante, digamos, para un no tanto público como no, pero tiene una acogida bastante importante. Está bien. Destacaría también de la evolución de la Asociación Amigos de la Música, especialmente desde que tú estás al frente, y es que en un principio de la asociación se asociaba, nunca mejor dicho, casi exclusivamente a la música seria, clásica, sí, clásica. Pero con el tiempo se ha abierto la puerta a otras modalidades como el jazz, el flamenco, la zarzuela. Hay que abrirla un poquito. Está muy bien, ¿no? Eso, está Yo muy creo bien. que sí. Yo creo que con el tiempo hay que abrirse. Bueno, el jazz siempre estuvo, ¿eh? Uh-huh. Siempre ha habido, porque tuvo ya Tete Montoliu, que siempre lo digo, en el Hotel Don Carlos, que aquello fue un exitazo fantástico. Bueno, Tete Montoliu, lo hemos tenido jazz. Pero, por ejemplo, el flamenco empecé a hacerlo a partir de la pandemia. Y fue casual, o causal, más bien. Entonces, eso ha sido fantástico. Porque la verdad gusta mucho el flamenco, lo suelo hacer en noviembre. Voy a ver, porque es que debo un concierto de la temporada pasada que no pude acabar en el mes de junio, por motivos de agenda. No podían los músicos, no podía el Don Pepe ya se estaba programando con muchas cosas y ya la sala no la tenía, entonces la tuve que aparcar, y como tenía la zarzuela el 1 de agosto, digo, bueno, pues lo voy a dejar. Y este va a ser el de ahora por la temporada pasada. Y si puedo en noviembre, voy a meter otro concierto. Y entonces lo voy a hacer en memoria de Remedios del Río y de su marido Juan del Río, si puedo hacerlo ahora en noviembre. Y bueno, con Carlos Brías, que lo conoció a través de nuestro también, y le tenía mucho cariño y ha hecho muchas cosas, le ayudó muchísimo también Remedios, y está encantado de hacerlo, y además con el flamenco. Pero ahí nos tendríamos que ir a un espacio mayor, que es en Nueva Andalucía, está el Polivalente, que está muy bien, que ya estuve viendo la sala, y puede ser que ese lo llevemos allí, porque el Palacio de Ferias y Congresos también ha cerrado hasta febrero. Uh-huh. O sea que estamos un poquito ahí así, pero bueno, ya te quiero decir que encantados también de todas las ofertas que tenemos, y eso puede resultar muy bonito, y voy a intentar hacerlo en el mes de noviembre también, el homenaje, si no lo tendré que dejar para más adelante, pero de todas maneras habrá un concierto más, porque tengo no serán 8, serán 9 este año. Bueno, yo creo, Yolanda, que tú eres como una especie de hada madrina que tiene la fórmula mágica para, sin apoyos oficiales, sí, sencillamente siendo una entidad privada, mantener una programación de calidad con todo rigor. Muchas gracias. Yo creo que eso está contrastado, ¿no? Sí. Que es así. ¿Te quita el sueño más de una vez? ¿Perdona? ¿Te quita el sueño en alguna ocasión? Sí, algunas sí. Me ha quitado el sueño, pero en un sentido, porque es que soy muy perfeccionista, quiero que salga todo bien, y a veces, pues claro, son ayudas de los socios, que yo agradezco, de vosotros, de los medios de comunicación, que dais también para que entre, como digo yo, por las rendijitas y puedas verlo en televisión y todo el mundo se entere, ¿no?, de que hay también, que estamos nosotros ahí. Porque hay mucha gente que vive aquí hace muchos años y no sabe ni que existe nada, porque si ni leen la prensa, no ven la tele local, y no se enteran. Es que es así, eso viene siendo, pero ni de lo mío ni de muchas cosas. Y pues bueno, la verdad es que sí, son casi ya 40 años al frente, que tengo que mirarlo los años que llevo, dentro desde que era bien joven, o sea que... Y me encanta, pero luego, aunque te cueste a veces, es muy satisfactorio una vez que estás sentado. Ya dices, hombre, ya lo tengo todo programado, están los artistas, todo va a salir bien, está el público, que sea de su agrado lo que traigo, como tú dices, procuro traer. Y además, también no solo inserté el flamenco, inserté también hace 2 años el fado, que repetiré, que me encanta el fado, y también gustó muchísimo. Traje además
un grupo buenísimo, que uno de ellos en la guitarra ha tocado con Dulce Ponte. Y el cantante cantó con Amalia Rodríguez en su funeral y a mí con ella alguna vez. Es curioso, Yolanda, el poco conocimiento que en España tenemos del fado, Sí. siendo una música tan Maravillosa. alta, tan sensible, Tan nostálgica, siendo de de saudade, ¿no? claro, y siendo de nuestros vecinos inmediatos, porque los Sí. portugueses son Hombre, que nuestros además era vecinos. nuestro Portugal, ¿no? Antes. Claro, bueno, en el tiempo Sí. de Felipe II, Pero bueno, durante una etapa además a mí es un país que me encanta, Portugal. Me encanta Lisboa, me encanta todo el Algarve, me encanta Estoril, me encanta yo toda la siempre costa. digo que ir a Lisboa, La gente simpática, ir a Lisboa la y comida, la música, todo. frecuentar en Lisboa algunos de estos locales donde estás cenando y están interpretando fado. Qué bonito. Es una experiencia Como extraordinaria. de Lisboa antigua y señorial. El gran tema de Amalia Rodríguez. Que, Me por encanta. cierto, Amalia Rodríguez cantó copla también. Sí. Hizo versiones de coplas. También coplas, sí. Y el concierto que hicimos con eso también, y también tocó alguna canción que tampoco era de Carlos, ¿cómo se llamaba? Que falleció, Carlos Cano. Carlos Cano. Sí, y fue muy bonito, la verdad. O sea, la base era el fado, ¿no? Pero también hubo canciones populares y muy bonitas. Y voy a repetir con ellos, ¿eh? La verdad es que tú has introducido, ya digo, modalidades que antes no estaban. Y alguna dentro de cosita la más que tengo en asociación. mente, perdona que te interrumpa. Porque recuerdo también cuando vino Nati Mistral. Ah, sí. Nati Mistral Esa vino en gran 2 actriz que ocasiones. fue Eso Nati fue Mistral. espectacular. Qué mujer más impresionante. Hemos hecho cosas también con la ópera, con Cecilia Lavilla, la hija de Teresa Berganza, que la hemos tenido, la hija de Monsita Caballé, la hija de Montserrat Caballé. Pero lo que tú dices, el entrar en otros terrenos que no estaban antes, ¿no? Y que yo creo que es bueno cambiar y hacer algo. No, hay que renovarse o morir. Yo creo que Sí. con la pandemia hay un antes y un después. Sin duda. Y yo creo que estoy buscando también cosas nuevas y la verdad que es del el agrado del público y a mí me encanta que el público disfrute y esté contento. Y ¿Tenemos algo especial por Navidad? en Navidad sí, vamos a tener algo muy bonito porque va a ser piano con trombo. Porque además es buenísimo y va a haber unas sardas de Monti tocadas, que creo que es un espectáculo. Es un espectáculo. Ese será el de Navidad, que será hacia un poquito antes del 15 o así, en la primera quincena. Va a ser de Navidad. Tengo que cerrar todavía, este ya está cerrado. Y es un pianista que ya ha venido algunas veces, pero el trombo es un trombo, es la primera vez que viene y va a ser algo espectacular, porque además es conocido y va a ser algo muy original y muy bonito. Pero claro, como vuelve a ser piano, me tengo que ir otra vez a otra sala. Claro. Ahí no puedo estar en el oval, me tengo que ir, porque el piano es imposible. Con el piano no puedo. Claro, el problema del piano es eso, que no se puede llevar en el bolsillo. Exactamente, ¿no? Los pianos son importantes, son grandes, es imposible. Sí. Durante todo este tiempo, bueno, tú conoces prácticamente casi desde niña, conoces la Asociación Amigos de la Música. Pues sí, Tus padres claro. fueron pioneros. Sí. La verdad es que, y mi padre murió, ya lo he dicho muchas veces, una semana antes de un 23 de octubre, que este año casi cae en 23, lo que pasa es que lo tuvimos que hacer un día antes. Y verdaderamente le hicieron Antonio Lizarza, que fue el primer presidente, le hizo un minuto de silencio con Rafael Arroyo en lo que es el Instituto Río Verde, que ahí fue el primer concierto de Amigos de la Música. No, te decía esto Y luego porque, mi madre ha estado de secretaria muchos años. porque tú que has vivido gran parte de esta historia de la asociación, ¿cuáles dirías tú que han sido los hitos de la fundación que se puede decir? Aquí ha habido un antes y un después. Yo creo que a lo largo de todos estos años hemos tenido un elenco de artistas, yo creo que de primer orden, desde Joaquín Achúcarro, Daniel Barenboim, Alicia de la Rocha, los Niños Cantores de Viena en 3 ocasiones, y una serie de artistas maravillosos que ahora no te puedo enumerar, Nicanor Zabaleta, Andrés Segovia, o sea, entre otros, o sea, ha sido fantástico. Y verdaderamente en aquella época estábamos solos, porque decidieron hacer una asociación porque para no trasladarse hasta Málaga hay que ver algo en Marbella, que también ayudó el alcalde Paco Cantos, y Arthur Rubinstein en persona, Arturo, como le gustaba, que él dio un concierto en el Hotel Plaza, que ahora se llama Hard Rock, ¿no? Que también es una sala estupenda, por lo menos, no sé si ahora está estructurado de otra manera, lo era.
pero dio un concierto maravilloso. Entonces, yo creo que tenemos esa satisfacción de haber tenido grandes figuras. Y Victoria de los Ángeles Morales, también dentro del bel canto. Y luego lo que me estabas diciendo de Nati Mistral, que ya me he dispersado. Nati Mistral, que vino con un amigo, Luis Santana, que es barítono, que también vino Monsita Caballé y Cecilia Lavilla. Vino en 2 ocasiones y es una señora que era espectacular. Me acuerdo que lo hice en el Plaza y cumplía 80 y algo. Y era una persona que es que con una memoria y una capacidad, y además guapísima, sensual. Era una preciosidad verla. Y además cómo recitaba, cómo cantaba. Es algo impresionante. Eso fue 2 conciertos maravillosos y ella quería, porque en Argentina la querían muchísimo, quizás más que a lo mejor más reconocimiento que aquí, porque nadie es profeta en su tierra, desgraciadamente. Y la tercera no pudo venir porque falleció. Pero una mujer con un temperamento maravilloso. Era una actriz. Una actriz. De teatro, sobre todo. Maravillosa. Excelente. Yo creo que le perjudicó su ideología. Pienso. Pudiera ser. Pero bueno, las ideologías hay que dejarlas aparte porque la música no tiene siglas. Claro, pero desgraciadamente no todo el mundo tiene eso. Sí, claro. Desgraciadamente, pero eso ya, yo creo que hay que dejar aparte eso porque, como sigo repitiendo, la música no tiene siglas, no tiene siglas, tú puedes ser de lo que tú quieras ser. Bueno, es la música es para el alma, para nada más. Tú has destacado que durante mucho tiempo la Asociación Amigos de la Música estuvo sola. Sí. Que en las últimas décadas o en los últimos años ya hay otras asociaciones, otros grupos. ¿Cuál es la conexión o la convivencia con esos otros grupos? Pues ha habido una conexión también, no digamos tan directa, porque quizás nosotros hemos estado siempre más nosotros, pero sí ha habido unas ayudas al principio de que nos han pedido y a mí para pues oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O para empezar. Y lo he hecho y he ayudado. Hemos ayudado, vamos, los amigos de la música. Y además es un placer porque yo creo que la unión hace la fuerza y cuanto más cosas haya es muchísimo mejor y muchísimo mejor para Marbella y para la cultura. Nunca es un enfrentamiento, una competencia. No. Es más cultura. Y cuanto más haya, muchísimo mejor. Nosotros tenemos, y no lo digo como una cosa presuntuosa, 56 años que nadie nos los puede quitar. Somos pioneros aquí y en la Costa del Sol. Eso nadie lo puede tener. Eso hoy día, tenemos ese privilegio. Hoy día 56 años es... son muchos años. Bueno, son muchos años, pero es prácticamente una juventud. Totalmente. Se termina una juventud y empieza otra. Totalmente. O sea que hay mucho por delante. Hay mucho por delante. Vamos a hacer un poco de proselitismo. Vamos a ver personas que nos estén escuchando, viendo en este momento y que digan, hombre, pues no se me había ocurrido formar parte de la Asociación Amigos de la Música. Maneras de asistir. Claro, pues mira, que lo vamos a tener en el Oval el miércoles 12 de noviembre, ¿verdad? Tenemos unos teléfonos de contacto que ahora hablaré y también las entradas a la venta están también en la librería Bookwall, que está citada en Ramón Areces frente al Corte Inglés, que es el que siempre tenemos. Y luego pueden llamarnos a los 9 para hacer las reservas, se pueden hacer socios y les guardamos las entradas o allí mismo in situ, viniendo un poquito antes, adquirir la entrada en el mismo Oval, con nosotros, con Amigos de la Música. Y la verdad es que estoy muy agradecida porque la verdad es que están muy contentos de que estemos nosotros también porque todo esto es cultura y la cultura siempre es maravillosa. Y ya te digo, va a ser muy bonito este próximo concierto. Y además es que lo que me gusta de Santi Otero, que es un chico magnífico, que empezó su carrera, porque hemos ayudado como también a Paco Montalvo. Yo soy su madrina, como a otro chico pianista, que ahora está en Alemania. No sé, me encanta la juventud, hay que darle, por eso creamos ese premio Rubinstein. Para un poquito enfocado hacia los jóvenes, ¿no? Sí. Y bueno, creo que con este concierto, además tiene un motivo, como te he dicho al principio, muy emotivo, porque es que empezó con nosotros y se retira con nosotros también, aquí en Marbella, ¿no? Ya disuelve, luego harán cuartetos, la camerata harán tríos de musicales. Seguro, Yolanda, que ya hay, desde hace mucho tiempo hay músicos, intérpretes,
que no tiene que ir Amigos de la Música a buscarlo, sino que ellos buscan a Amigos de la Música. Sí, también. Fíjate que tengo mis agencias que las teníamos ya desde hace años, pero muchos que llaman y te envían y eso y que quieren estar con nosotros, y tengo ahí proyectos para que vengan y esta temporada. Y quisiera retomar una cosa muy bonita que no la digo todavía para que no se estropee, a ver si puede ser, que también tuvo su impacto. Luego tuvimos unos conciertos muy bonitos con que se fue desgraciadamente, ya sabes, de Puerto Banús, con nuestro querido Cándido. Sí. Y hacíamos unos conciertos al margen de Amigos de la Música, me lo propuso, de Leo Llorente, ¿no? De 4. Leo Llorente, sí. ya. ¿Quién me has dicho tú? Del Cruz de Mar. El Club de Mar, justo en el Club de Mar. Leo Llorente, que tuvo el año pasado, me parece, su homenaje, estuvo la familia, encantados sus hijas, porque tiene muchas hijas dispersas por el mundo, su mujer, que es una persona también de cierta, porque murió con mucha edad, sí. Leo, y siempre una persona tan activa. Y hacíamos unos conciertos maravillosos al margen de la música de las 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, y resultaron preciosos. Como también hacemos de vez en cuando algo en la Zagaleta, que sabes bien, que esos ya son fuera de abono, igual que la zarzuela, que ya la llevo de tradición, que la hago también fuera de abono. Pero eso no tiene nada que ver con los 8 conciertos que tenemos nosotros programados, y este año que van a ser 9, como digo, porque tenemos pendiente uno de la temporada pasada. Pues gracias por haber venido, Yolanda. Gracias a vosotros por ayudar a difundir. Ahora te daré los teléfonos. Prefiero el móvil que el fijo, pero los doy los dos. 952 81 50 47 y sobre todo el 696 13 31 92, que siempre está más activo, y ahí les atendemos con muchísimo gusto. ¿Repites el último? ¿Perdón? Que repites el último. El último, 696 13 31 92. Perfectamente. Pues ya se sabe que a través de este teléfono toda la información de Amigos de la Música. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti, Paco, siempre es un placer. Y me encantaría, esto es al margen, hablar de cine otra vez, como hicimos. Muy bien. Me encanta el cine. Vienes a hablar de cine. Saludos para tu hija. Muchas gracias, igualmente. Siempre entregada a todo lo que hace. Gracias. Pues continuamos nosotros aquí en la radio y en la televisión, en este programa que es Ahora a Marbella. Bien, digo yo que seguramente no le molestará a nuestro próximo invitado que le llamemos cómico. Él es actor, se llama Manuel Salas. Manuel, buenos días, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿A ti se te llama cómico, te viene bien? ¿Que si te llamo cómico te viene bien? Me viene bien. En realidad somos... Bueno, no sé si tenemos alguna dificultad de sonido. Bueno, ¿dónde te encuentras, Manuel? Pues yo ahora mismo estoy en Jaén. En Jaén, muy bien. Sí. Entiendo que por motivos de trabajo. Pues mitad y mitad. Te comento, se presentaba una película en una localidad de Jaén y ya aproveché para hacer la visita anual a los familiares fallecidos, claro. Bueno, vamos a ver si logramos que te coloques el móvil de manera que se te pueda ver la cara. A ver. Ahora te vemos, Manuel. Ahora te vemos. Vale. Bueno, la última vez que yo hablé contigo, me decías que tenías planes de rodaje, creo que era en la provincia de Cádiz. No sé si era en Cádiz o en Huelva. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Ahora me vas a ver mejor. Pues mira, yo creo que hace 6 meses o algo así, sería. Sí. Estuve rodando un corto con una gente que la verdad me apetecía mucho trabajar con ellos y la diferencia de llamarme. Y estuve rodando con un corto que se llama Cristo. No tiene nada que ver con asuntos de temática religiosa. Era el nombre del personaje, Cristóbal. Yo quería recordar contigo hoy algo que era una tradición en España en el mes de noviembre, que era la representación de Don Juan Tenorio. Sí.
es algo que he hecho mucho de menos. Verlo tanto en televisión como en lugares próximos a donde yo me encuentre en ese momento para poder ver la representación. Me parece que es algo muy arraigado en la cultura española y que no se debía perder. Pero que prácticamente está perdido, ¿no? Pues sí, mira, hemos perdido ante Halloween, que ha arrasado y incluso simplemente le comentas el título del texto a alguien de cierta edad y no sabe de lo que le puede sonar, pero no sabe la temática. Creo recordar, Sí, y es algo que me gustaría hacer. Sí. no, creo recordar que en algún momento tú representaste a don Juan Tenorio en Marbella. Y se hizo una lectura dramatizada del Don Juan de Tirso de Molina. De Tirso de Molina, sí, es verdad. Que tiene ciertos paralelismos, pero en general es completamente distinto. Es bastante más actual de Tirso porque es bastante más feminista. Sí. Aunque parezca extraño esa palabra en un texto del siglo de oro, pero es. ¿Tú crees que tiene algo que ver el hecho de que el don Juan Tenorio se haya dejado de representar? ¿Tiene algo que ver en las nuevas sensibilidades en cuanto al machismo, feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Tú crees que hay algo en eso? Pues puede ser, pero vuelvo a comentar. La versión de Tirso de Molina, el don Juan no tiene ninguna salvación. Paga por lo que ha cometido. El Zorrilla sí se salva en el último momento por amor, pero en esta versión primera, vamos, no es que es el original, se condena al infierno a pagar todas las maldades y atrocidades que ha hecho. Bueno, ahí me mandaste una foto, Camino de la Suerte, sí, donde vemos a Tito Valverde en la fotografía. Sí. ¿Por qué me mandas esta foto? Pues mira, es una película que yo hice hace años aproximadamente y tuve la suerte de que se rodara cerca del lugar donde yo nací, en Sorihuela del Guadalimar, y es una historia de amor preciosa que dirigió Jorge Alonso y, como tú dices, con Tito Valverde y con la mujer en la vida real de Tito Valverde, que es María Jesús Sirvent. Y es una historia de amor muy bonita. Que, por cierto, el otro día me comentaron que ya la están pasando por plataformas. En una plataforma. Vamos a no hacer publicidad. Bueno, no hay ningún problema. Y que yo estoy ahí haciendo de no malo, ni me matan. Eso te iba a decir que a ti que te llaman, mira que tú tienes cara de buena persona, pues te llaman para hacer malvados. Siempre. En los últimos trabajos no me matan, pero siempre tengo la maldad en la cara. Bueno, vamos con otro. Bueno, mientras me llamen, vamos a aceptarlo, evidentemente. Bueno, aquí me mandas otra foto, otro cartel que pone monstruo. Sí, esto es una obra de teatro y no, yo no soy el monstruo. Esto es un texto de Agatha Christoph y esa es una pieza muy, muy actual, aunque está escrita en los años 40 y es, como te digo, un texto teatral que tengo el placer de volver a pisar el escenario gracias a una compañera que se llama María José Suárez Candela, que es la directora, y que este trabajo, El monstruo, es su trabajo de fin de grado, fin de carrera, para la Escuela Superior de Arte Dramático. Ella ha hecho la especialidad de dirección escénica
y termina su carrera con este espectáculo. Y como te digo, voy a tener el placer de hacer un papelito dentro de esta obra. Bueno, además tú eres de amplio registro porque yo te he visto hacer de todo, incluso cantar en un escenario. También, sí. Yo creo, Paco, que tengo muy poca vergüenza, ¿sabes? Y me dicen, hay que montar a caballo. Y digo, pues vamos allá. O me dicen, hay que cantar. Yo, pues venga. No me autocensuro yo. Hombre, si un actor tuviese vergüenza no se subiría nunca a las tablas. Bueno, tú sabes una cosa, yo empecé a hacer teatro por mi timidez. Uh-huh. Yo, aunque me supiera perfectamente la lección, cuando el profesor me subía al estrado a preguntarme o a algo, yo me paraba, aunque supiera, y me echaba a llorar, no hablaba. Y empecé a hacer teatro por eso, para soltarme, para quitar ese miedo escénico, ese pánico escénico. O sea, fíjate, y además vueltas que da la vida. Tu actividad como actor de teatro fue reconocido oficialmente por la Junta de Andalucía. ¿Se te premió? Sí, en 2 ocasiones tuve el placer de que me eligieran como mejor actor andaluz. Sí, en 2 ocasiones. Uno por un texto de Lorca, por Perkin Plin, y otro por un espectáculo que se cayó y se estrenó en Argentina, que se llamaba El maravilloso mundo de los animales, los pájaros, que trabajamos en 2 espectáculos distintos por los pájaros, con el grupo Historia Teatro, y muy, muy, muy agradecido, evidentemente. No sé, Antonio, si teníamos una tercera foto. Creo que Sí. tenemos una tercera foto. Ahora tenemos la sombra del Quebrantahuesos. Quebrantahueso. Sí. Donde en el elenco de actores veo a un marbellero, Aníbal Soto. Efectivamente. Una película que dirigió Luis G. Moyano y que tengo el placer de estar, aunque yo no comparto plano con Aníbal, pero sí estoy con un cantante que se llama Carlos A. Y que está teniendo mucho éxito. Este señor lleva mucho tiempo cantando y sobre todo en México, que es donde esta película, porque La sombra del Quebrantahuesos es una película, está teniendo mucho éxito. Y que, por cierto, dentro de 2 semanas, una cosa así, hay un festival precisamente en Jaén y se presenta esta película y yo voy a prestarme, me he prestado para hacer también la presentación y la rueda de prensa y la publicidad, que tú sabes que en este tiempo... Ahora te veo, Paco. Ahora me ves, no me veías antes, mira que bien. No te veía. Bueno. Ya no te vuelvo a ver. Bueno. ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues ahora mismo estoy ensayando El monstruo, como te digo. Uh-huh. Hay otra posibilidad de hacer otra película, pero todavía no tengo yo muy claro las fechas y bueno, tú sabes que lo que es preproducción lleva mucho tiempo y prefiero eso, tenerlo claro antes de empezar a hablarte del tema en cuestión. Y así ya tenemos para otra posible entrevista, Paco. Naturalmente, eso te iba a decir, que otro día te vienes por aquí, que nos veamos mejor y nos escuchemos mejor. Pero bueno, sí, hoy contra los elementos hemos luchado y hemos logrado mantener esta conversación. Siempre es agradable hablar contigo, Manuel, y saber por dónde andas. Que muchísimas gracias. Últimamente no se te encuentra mucho en Marbella. Porque sigo manteniendo una vivienda pequeñita, pero por temas familiares, mi madre está en Málaga y tenía que estar más cerca de ella por si en un momento determinado tenía que salir corriendo. Y tú sabes cómo está ahora mismo la carretera de Marbella. Por supuesto, malísima como que siempre. Te pilla un atasco y no llegas a tiempo en ningún caso. Y también por aeropuerto, por el tren, ¿sabes? Aquí estoy ahora mismo muy, muy cerca de Málaga y
lo puedo desplazar muy rápidamente. En 20 minutos estoy en el centro de Málaga. Juan Manuel, te agradezco mucho que hayas hecho este alto, hayas descansado un poquito y hayamos podido dialogar. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti y encantado de ver que estás estupendamente. Bueno, Un saludo, Paco. Vamos tirando. Un abrazo, Manuel. Hasta la próxima. Adiós, buenas tardes. Adiós. Bueno, pues ya estamos prácticamente en el final de este programa, de esta edición del lunes. Un lunes día 3 de noviembre, laborioso. Nos ha costado sacar adelante el programa, pero no siempre la técnica, los avances técnicos no siempre se alían con uno. Pero bueno, esa es la cuestión. Gracias por haber estado ahí durante todo este rato. Si quieren, mañana de nuevo estará Bárbara de Cárcer.